Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar acerca de los errores y perplejidades de la redacción periodística. Errores principales. Estos son algunos de los muchos errores que pueden existir en la redacción periodística. Mayúsculas innecesarias, la coma, usos incorrectos de palabras homófonas, uso del sujeto a lo largo del texto, gerundio, dequeísmo, uso incorrecto de las frases prepositivas y los números. Concordancia. Es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales, género, número y persona, entre distintos elementos variables de la oración. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia. Concordancia nominal y concordancia verbal. La concordancia nominal es la que establece el sustantivo con el determinante y los adjetivos o los participios que lo modifican. Concordancia verbal es la que se establece entre el verbo y su sujeto. Estos son ejemplos de concordancia. En concordancia nominal, dos ejemplos serían el edificio alto y los edificios altos. Mientras que en concordancia verbal los ejemplos son: los niños jugaron en el parque y el 25% de las personas contestó que estaba de acuerdo. También existen casos especiales. Estos se dividen en 7 claves. Vamos, la primera, los sustantivos colectivos. Su función es permitir una comunicación más eficiente y precisa al referirse a un conjunto de elementos de forma conjunta. Por ejemplo, en lugar de decir 5 pájaros, podemos decir bandada de pájaros. Como segundo punto tenemos el verbo entre un singular y un plural. El verbo se enlaza un sujeto singular con un predicado plural o viceversa. Los verbos se conjugan en singular o plural de acuerdo al sujeto que lleve adelante la acción. En ejemplos tenemos en singular: Juana actuará en una obra de teatro, mientras que en plural: mis hermanas y yo actuaremos en una publicidad. Como caso número 3, tenemos pluralidad y concordancia en singular. Esto es: dos o más sujetos son un sujeto en plural. Esto quiere decir el verbo debe ir en plural. Como punto número 4 tenemos adjetivo con dos o más sustantivos. Si va detrás, va en plural. Presunción y osadía inexcusables. Si va adelante, concuerda con el más próximo. Un ejemplo: el público lo recibió con entusiasta admiración y aplausos. Como punto número 5 tenemos el verbo haber y existir. El de más uso entre los verbos impersonales es el haber. Aplicado a singular, indirectamente la existencia de una cosa que se pone en acusativo. Como punto número 6 tenemos pasivo con C o pasiva refleja. El sustantivo en plural o verbo en plural. El ejemplo: se venden entradas. El caso de las personas. Tratándose de cosas, esta solución al problema no ofrece dificultad, pero con personas sí se producía casos de ambigüedad. El caso de las personas. Tratándose de cosas, esta solución al problema no ofrece dificultad, pero con personas sí se producía casos de ambigüedad. Y como último caso tenemos concordancia, nombre propio. El nombre debe ir en el género y número del nombre al que se refiere. En no servirle a los pobres y sí servirles a los pobres. También les voy a hablar del gerundio, que
El gerundio en sí es la forma no personal o impersonal de un verbo, así como son los verbos en infinitivo y en participio pasado, e indica que la acción está pasando, realizando o llevándose a cabo. El gerundio es una forma invariable de la terminación de un verbo, pues siempre va a finalizar en endo. El gerundio más participio tendremos aquí un ejemplo, el caso número 1. Vi a una muchacha cogiendo manzanas y el gerundio en esta oración sería cogiendo. En el verbo más gerundio sería vi cogiendo, esa sería la oración, y en el gerundio sería vi cuando cogía. Un error también tenemos caja conteniendo libros. Conteniendo sería el gerundio. El gerundio más participio. Estoy trabajando duro. Trabajando sería el gerundio. Gerundio más participio. Estoy yendo deprisa. Ir, yendo es un gerundio. Y verbo más gerundio. La oración. Llego caminando por el oriente. Y el gerundio en esta oración sería caminando. También voy a hablarles del funcionamiento participial del gerundio. Existen 4 casos según Caro. El primer caso es la parte del sujeto. En la parte del sujeto tenemos un ejemplo que dice, él ama imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de la tercera salida. Toda llena de congojas y pesadumbre se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco. Como segundo punto tenemos los tiempos compuestos. Estos forman tiempos compuestos más un verbo que toma el carácter de auxiliar, que puede ser estar, andar, venir, etc. El ejemplo que tenemos es, andaba diciendo que lo iba a matar. Como tercer punto, tenemos parte del complemento directo. El ejemplo que tengo es, vi a la gente saliendo del cine y vi a una muchacha cogiendo manzanas. Como podemos ver, los gerundios son saliendo y cogiendo. Y como último punto, tenemos autónoma o cláusula absoluta. El ejemplo, andando los caballos lo más de su vida por forestas y despoblados. Su más ordinaria comida sería de viandas rústicas. También en el gerundio existen claves para usarlo. La primera sería el funcionamiento adverbial. Los adverbios sirven para modificar o precisar el significado de otras palabras. Normalmente modifican verbos diciéndonos cómo, con qué frecuencia, cuándo o dónde sucede algo. El segundo punto es naturaleza verbal. El verbo es la parte de la oración, concretamente con una categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado de sujeto. Como tercer punto tenemos la relación temporal-acción más verbo principal. La acción expresada por el gerundio debe coexistir con la del verbo principal. También existen malos gerundios. Algo que suelo encontrar continuamente en los textos que corrijo el uso incorrecto del gerundio, ya sea por querer embellecer el texto o por intentar darle cierto sentido de continuidad. Sin embargo, el gerundio tiene sus propias reglas, que debemos conocer y aplicar para evitar caer en fórmulas consideradas erróneas. Y existe el gerundio de prosperidad. Este es un error muy común, sobre todo en textos literarios. Se da cuando utilizamos un gerundio para expresar una acción posterior a la del verbo principal o una consecuencia. Por ejemplo, en lo incorrecto, salió de casa llegando a trabajar media hora después. Lo correcto sería salió de casa y llegó a trabajar media hora después. También existe el gerundio galicado o gerundio especificativo. Este es un error, es algo menos común. Se trata de un galicismo y consiste en utilizar el gerundio a modo de adjetivo que especifica un sustantivo. Tenemos como ejemplo que lo incorrecto sería que con este fin se emite un decreto modificando las disposiciones anteriores, y lo correcto sería que con este fin se emite un decreto que modifica las disposiciones anteriores.
Y por último tendremos el uso correcto del gerundio, que hay tres normas básicas que nos sirven para identificar si el gerundio se ha utilizado de forma correcta o no. El gerundio debe funcionar como verbo o como adverbio. Por ejemplo, vino corriendo. Ese es el complemento circunstancial del modo. El otro punto es que la acción que expresa debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal. Si es posterior debe ser inmediata, que se perciba como simultánea. Por ejemplo, mi hermana estudia escuchando música. Estudiar y escuchar música ocurren a la vez. Y como último tenemos el sujeto del gerundio debe ser el mismo que el del verbo principal o tener un sujeto propio. Y como ejemplo tenemos el profesor habla agitando los brazos. Es el profesor quien habla y quien agita los brazos. Eso es lo que les puedo hablar de concordancia y gerundio en este video. Espero que les haya servido de mucho apoyo y denle like al video.